Muy buenas tardes de nuevo, queridos amigos. Estamos reunidos por primera vez en 2018 con el primer podcast de Belcebú de 2018 una vez más. Aprobado por Godzilla. Aprobado por Godzilla 100%. Esperemos que este pequeño homenaje del rugido de Godzilla se pueda escuchar en sus casas como debe ser, porque aquí pues, tenemos recursos limitados técnicos. Y bueno, pues vamos a empezar de inmediato. Creemos obligado empezar a hablar de lo más interesante que vimos, lo más destacado en nuestra opinión de 2017. Incluimos algunas cosas que son de finales, porque pues, obviamente las recibimos aquí en México con un poquito de atraso, o con bastante atraso, si tomamos en cuenta que Shin Godzilla, cuando llegó a México, pues ya tenía un tremendo historial de éxitos y pues extraordinaria la película, ¿no? Sí, efectivamente, tenía creo que ya algunos meses, o sea, creo que sí se estrenó como a mediados del 2017, ¿no? La película. Sí, bueno, sí, internacionalmente sí. Ajá, y acá a México pues llegó en enero del 2017, ¿no? Y sin duda se trata pues, se trató de una fortuna poder verla en pantalla grande. Y además, digo, cuando pues, la estuvimos viendo, pues nos enteramos de que era la versión extendida, ¿no? De 2 horas, ¿no? Correcto. Uh-huh. Que pues creo que hasta el momento, me parece, no existe en Blu-ray, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, bueno, en región, digamos que internacional, ¿no? La versión internacional. Pues en Japón sí, obviamente sí, la versión es la original, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, verla en cine pues ya fue un gran lujo, pero pues los que pudimos verla, algunos de los que la pudimos ver, Uh-huh. nos encontramos con que además del lujo de poder ver esa película en pantalla grande, pues fue un lujo porque se trató de una película extraordinaria, ¿no? Una película que cuyos creadores no se preocuparon precisamente por tratar de continuar con las necesidades de un público que se había forjado a partir del Godzilla juguetón. Así es. Que digo, no estoy hablando mal del Godzilla juguetón, por el contrario, pero los creadores que estamos hablando de Hideaki Anno, el creador de Evangelion, y de Shinji Higuchi, que pues, es uno de los autores que renovaron también a Gamera hace algunos años. Así es. Ellos dos en conjunto crearon una de las películas de monstruos más extraordinarias de los últimos años, ¿no? Sí, visualmente inventiva, pero además muy, muy enfrascada en sus raíces, ¿no? O sea, fueron directamente al Godzilla de los 60, al primer Godzilla, y realmente le dieron una actualizada pues, muy importante, ¿no? Se habla mucho, digo, una de las principales, entre comillas, críticas es que la primera mitad es relativamente lenta, ¿no? Porque se trata de toda esta cuestión burocrática, ¿no? Por la cual se tiene que primero definir a Godzilla como una amenaza a un nivel legal, ¿no? Pero realmente me parece que era muy importante para la trama entender cómo ha cambiado el mundo, ¿no? O sea, realmente no es esta, digamos, aproximación sencilla que hubo en un primer momento, ¿no? Y además el Godzilla era gigantesco, ¿no? Creo que es el Godzilla más grande que se ha hecho en Japón, ¿no? En ese sentido, en cuanto a medidas, digamos, relativas. Y sobre todo, digamos que todo vale la pena cuando en esta segunda mitad se dan todas estas transformaciones tan interesantes, y bueno, pues el final es absolutamente sui generis, ¿no? O sea, es uno de los finales que se nos quedaron marcados yo creo que todo el año, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda a mí me parece que es una de las películas más aventuradas de los últimos años en cuestión de cine fantástico, porque repito, se trató de una película en la que sus realizadores buscaron entregar una película que fuera valiosa, tanto porque se trataba de la película con la cual se iba a homenajear los 60 años de Godzilla, y también tratar de poner, como ya comentó Sergio, tratar de poner al día el mito, la metáfora de Godzilla, y sin duda pues presentarla prácticamente
con los terrores que provocó hace unos años el escape de químicos allá en Japón, trazarla a partir de este temor y imbuir de todas las cuestiones geopolíticas y sociopolíticas que implicarían una amenaza de esta naturaleza, y eso desde la perspectiva pues prácticamente filosófica y existencialista que le puede imbuir su autor. Se entregó una película que que fue algo inesperado, ¿no? Tan inesperado que obtuvo todos los premios importantes, sí, de la Academia Japonesa de Cine el año pasado, algo que prácticamente no se supo a nivel internacional, sí, pero que sin duda nos habla de cómo los japoneses saben valorar realmente tanto sus íconos, tanto su cultura, como tanto los esfuerzos estéticos y artísticos que logran sus autores, ¿no? Entonces, pues ahí está Shin Gojira, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y bueno, pues eso fue como empezar el año con el pie derecho, ¿verdad? O sea, la garra derecha. Con la garra derecha, y bueno, pues fue un año después de eso, con cosas como muy poco. Bueno, aquí la cuestión es que vamos a ser muy personales. Y a mí en lo personal, pues me parece que para lo que nos ocupa estuvo lleno de remakes, estuvo lleno de secuelas, ¿no? Esta secuelitis que ya es prácticamente una enfermedad en el cine. Y muy poquitas cosas fueron realmente pues destacadas, ¿no? Todavía traíamos el rezago el año anterior y nos tocó ver una de las películas más intensas y más poco comunes actualmente para lo que está hecho el género, y justamente fue un director que estuvo fuera, que no venía de no era un director de género de horror, ¿no? Que fue La autopsia de Jane Doe. Y bueno, pues fue una película con unas actuaciones que ya tenía mucho que no veíamos en el cine de horror, y una de las historias muy originales, muy muy originales. Prácticamente el monstruo no hace absolutamente nada, o el equivalente al monstruo en la película, pero pues el suspenso está maravillosamente bien dirigido, la edición es muy 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 buena, y los efectos especiales, pues ya uno está muy muy, ¿cómo decirlo?, muy apegado a ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí hubo una preferencia por efectos visuales físicos, ¿no? Que prácticamente no hay efectos digitales, y eso para mí me parece que le dio un gran realce a la película, ¿no? Sí, esta película, además de André Øvredal, un director, me parece, creo que sueco o holandés, no recuerdo ahorita. Es el de Trolls. Ajá, exactamente. Es un director que venía de ser una película totalmente distinta, ¿no? Sí, claro. Llena de defectos digitales y, digamos, de una amenaza ahí constante frente al espectador. Una película muy efectiva. Y llena de humor, además. O sea, realmente fue muy inesperado ver una película tan dura de un director que venía de hacer prácticamente chistes, ¿no? O sea, todo otro, pese a que tiene también una excelente dirección, está totalmente llena de humor, ¿no? Sí, y efectivamente con The Autopsy of Jane Doe, que aquí en México le pusieron La Morgue, llega con algo totalmente distinto, una película más pequeña, una película de encierro, una película que de hecho ya es producción estadounidense y un guión estadounidense, que pues si nos hubiéramos guiado por eso podríamos haber esperado algo malo. Sí, exacto. Y por el contrario nos encontramos con un gran filme en el que este realizador pues demuestra una gran capacidad y conocimiento de todos los resortes que desarrollan muy bien una historia de suspenso, una historia de tensión bien desarrollada, y pues nos entrega otra, pues tal vez el filme importante de lo que vendría a ser La Brujería en el 2017. Así, ¿no? es, y un rescate extraordinario de un género que creíamos ya olvidado, salvo que actualmente hubo algunas tentativas, como fue The Witch, ¿no? Hace 2 años. Y una que se llama, que creo que también es noruega, que se llama El Ritual, que también tiene ciertos rescates, pero pues ninguna tuvo esta fuerza, ¿no? Sí. O sea, realmente, bueno, digo, The Witch tiene también sus grandes valores, pero lo interesante de esta película es que prácticamente no te suelta desde un principio, ¿no? O sea, prácticamente a los 5 minutos ya está uno absolutamente tenso, ¿no? Y eso ya tenía mucho que no pasaba. Sí. Y bueno, mencionabas hace un rato estas películas inesperadas o que parecen surgir de generación espontánea, y así surge esta película Get Out, que ha sido una de las películas más
pues, discutidas del 2017, Sí, ¿no? exactamente. Porque efectivamente esta película está dirigida por Jordan Peele, un comediante estadounidense que no se dedicaba al cine de género. Así es. Y pues llega con esta película que a muchos les incomodó, les molestó inclusive que haya sido considerada por los Globos de Oro como una, bueno, dentro de la categoría de comedia y musical. A mí no me parece que esté tan fuera de lugar, No. porque me parece, bueno, pues es una caricatura esta película, ¿no? Es una caricatura de la situación actual. Pues una sátira, ajá, ¿no? una Completa, sátira, total y absoluta totalmente. sátira de la situación actual. Y bueno, pues para los que somos entusiastas del género, pues sabemos que muchas veces estos gobiernos tan incómodos de Estados Unidos, pues son los que justamente terminan produciendo las grandes películas. Yo creo que Reagan, ¿no? El gobierno Reagan produjo unos materiales absolutamente extraordinarios que hasta la fecha nos marcan. Y pues todo es parte de esta pesadilla que se vuelve la vida diaria, ¿no? Exactamente, ahorita con el gobierno de Trump, Así es. pues está dando una batalla ahí muy intensa y pues ridícula de razas, creencias y demás circunstancias que no tendrían por qué estar sucediendo aún, pero que se acaban de reavivar, y por eso es que se reaviva de alguna manera este tipo de cine que en los años 70 se conoció como Blaxploitation, ¿no? Así es, sí. En la cual pues los personajes principales eran de raza afroamericana o negra, y pues con ellos, bueno, o ellos protagonizaban historias realmente pues, ridículas, no Sí. absurdas, caricaturas, sátiras. Y esta película de Get Out es eso, y es una película extraordinaria, porque aún, bueno, a mí lo que todavía me pareció aún más extraordinario es que una película con esos pantalones, para hablar de esa manera, digamos, se pudiera hacer a estas alturas, ¿no? Cuando Sí, correcto. estamos viviendo un momento de Corrección de política. corrección política que impide desarrollar muchas ideas y impide continuar realmente pues con la discusión de muchos temas, porque ahorita ya prácticamente si hablas de muchas cosas ya estás cayendo en los terrenos de lo incorrecto, Del tabú. del tabú. Esto se anima a hablar, a discutirlo en la película, y pues nos entrega algo realmente fascinante, Así ¿no? es. Y bueno, pues también creo que es importantísimo comentar el retorno de Twin Peaks, ¿no? Sí, sin duda. Que creo que cada podcast hemos hecho un comentario sobre eso. Pero pues es que ¿cuándo vamos a volver a ver? Yo creo que van a volver a pasar otros 30 años hasta que volvamos a ver un material tan libre, tan experimental y sobre todo tan bien hecho, ¿no? Sí, pues bueno, ya sabemos todo, la razón, el surgimiento, el origen de esta tercera temporada de Twin Peaks. Entonces no ahondaremos en eso, nada más. Sí, Queremos claro. mencionar que sin duda se trata de una de las películas, porque Sí, claro. es discutible, ¿no? Pero sin duda quienes hayamos visto los 18 capítulos de esta tercera temporada de Twin Peaks, pues nos encontramos prácticamente con una película de 18 horas y dividida en 18 segmentos, ¿no? Sí. Pero sin duda se trata de una película realizada por uno de los autores todavía más importantes del cine internacional y del cine estadounidense, y sobre todo entregándonos la posibilidad de seguir viendo personajes tan queridos hace 25 años y que los podamos ver ahora en una transición temporal tras ese periodo. Es algo que prácticamente no ha sucedido, Sí. que tiene que ver inclusive pues con nuestros sentimientos más profundos. Y además de eso, de que, digamos, David Lynch nos tomó, digamos, del sentimiento más profundo, que es el que guarda el corazón, también se atrevió a darnos algo que fue material de discusión para nuestro cerebro durante días y días, ¿no? Como aquel capítulo 8, en el que prácticamente se presentó pues el material más experimental que se haya podido ver, si lo queremos llamar así, en la televisión, ¿no? Claro, claro. Y además, con la total, completa y absoluta certeza de que hizo lo que quiso. O Exactamente. sea, eso es lo que es. Eso es lo que es, completa, total y absolutamente. Y bueno, pues yo creo que fue uno de los momentos más fascinantes de este año que acaba de suceder, ¿no? Sí.
Y pues bueno, hay otras películas. Sergio tiene como que algunas de sus pocas favoritas o preferidas y yo también tengo algunas Sí, de bueno, las pocas. digo, antes también hablando de rescates, remakes y demás, pues Blade Runner, ¿no? Ujú. Que yo creo que pues también está de más todo lo que se puede decir. El rescate fue de Denis Villeneuve Ajá. y bueno, Denis Villeneuve pues es recordado y conocido tanto por una cuidadísima fotografía, ¿no? Por unas producciones, unas puestas en escena pues realmente muy, muy sopesadas, muy pensadas, como también un tratamiento de la trama complejo, ¿no? Ujú. Digo, para los estándares actuales, Ujú. complejos. Una edición muy sosegada, muy tranquila. Pues la película dura prácticamente 3 horas, ¿no? Ujú. Pero pues es de llama lenta, por decirlo así, ¿no? Es de fuego lento. Se te quedan los temas mucho tiempo, ¿no? Y realmente creo que fue la secuela, de entre las secuelas que hubo, fue muy, muy, muy merecido homenaje sobre todo, ¿no? Y tiene momentos pues, absolutamente inolvidables, Sí, ¿no? sí, yo creo que o sea, parecía una tontería, pero yo creo que una de los detalles o de las muestras de que realmente nos encontramos ante una película sobresaliente con esta de Blade Runner 2049 fue su incapacidad para lograr público, ¿no? Sí, Y su totalmente, sí. incapacidad para generar buena taquilla, ¿no? Eso nos habla de que realmente fue una película interesante Ujú. y trascendente, ¿no? Y curiosamente esta película que fue producida por Ridley Scott y que Ujú. el original fue dirigida por Afortunadamente Ridley Scott, no la dirigió no él, la ¿no? dirigió él y Ujú. también curiosamente, digo, esto no vamos a hablar del cine que no nos gustó, pero sí hay que hablar definitivamente de que fue algo decepcionante Ujú. ver su Alien Covenant, ¿no? Sí, no, totalmente complaciente. Bueno, o sea, Exactamente. insistimos, es una opinión muy personal, pero coincidimos, curiosamente coincidimos Mauricio y yo en que es una película pues rutinaria prácticamente para los estándares actuales y que yo creo que ni siquiera hace 30 años hubiera causado Sí, no, gran revuelo, ¿no? no, no, Y no. bueno, pues ver a alguien como Ridley que en algún momento dado tuvo un discurso fuertísimo, pues sosegarse, pues ha sido como Sí. bastante triste, por decirlo así, ¿no? Sí, Ujú. ser doblegado tanto por los productores como por las necesidades del público, ¿no? Es realmente tristísimo eso y sobre todo por un director que ya hemos platicado en algún otro momento que no es uno de los, no es un gran autor, pero que sí Ujú. tiene de menos 3, 4 películas extraordinarias Así es. y ver que una de esas películas extraordinarias que se convirtió en saga y que él mismo termine traicionándola de esta manera tan espantosa es algo realmente triste. Sí, muy Pero lamentable. bueno, ya no hablemos más de eso. Y tal vez comentemos alguna otra película interesante. Ujú. De este cine totalmente comercial, en lo personal, me pareció algo muy divertido y muy logrado la película de Kong, Ujú. La isla Calavera. Sí. Pues me pareció un divertimento totalmente logrado. Ujú. Digo, quienes la pudieron ver en el cine y quienes la pudieron ver en tercera dimensión, creo que realmente se divirtieron en gran medida y pues a mí me dejó realmente esperando la secuela que pues bueno ya será el encontronazo de King Kong con Con, Godzilla, ¿no? y con Y no alguien solamente más, con Godzilla, sí, ¿no? hay ahí al final una gran mención, pero sí se las dejamos a ustedes para que la descubran. Pero nos tiene muy emocionados, ¿no? Sí, Muy, muy sí, sí. emocionados. Sí, a mí digo, no me entusiasmó tanto, pero sí la encontré mucho menos pesada, ¿no? Por ser redundantes, que el filme de Peter, ¿no? O sea, el filme de Ajá. Peter era un gran homenaje a la película original, pero pues es de estos homenajes hollywoodenses que solo son imagen una y otra vez, ¿no? Sí, sí me pareció muy interesante, sí me pareció muy aportativa, ¿no? Pero no deja como de pertenecer a estas películas que ya son más una secuencia en videojuego, ¿no? O sea, de hecho está llena de escenas, de secuencias en primera persona y una serie de cosas. Y para mí, digo, insisto, es una opinión personal, me pareció que se me hizo una gran película de Resident Evil, el juego, ¿no? Porque el juego es muy distinto a las películas que hemos visto. Y en ese sentido, pues está bastante bien. Ahora, tiene momentos muy divertidos. A mí me pareció que lo más rescatable fue justamente los grandes momentos de comedia que tiene Kong. Todas las, digo, esto es una especie de spoiler, pero todas las muertes son, o sea, para botarse de la risa, para carcajearse. Hay una en particular que realmente es muy chistosa. Y bueno, pues sí, definitivamente fue muy activa y fue mucho más lograda, me parece, digo, con todos los grandes
riesgos que eso implica decirlo, que el homenaje operístico del propio Peter, ¿no? Sí. Ujú. Sí, y tiene también su buena cantidad de errores de continuidad Sí, y sí. muchas cosas serias, ¿no? Pero en general, digamos, viéndola como una película... Y muy original además, Ajá. ¿no? Extremadamente original. Los monstruos son como unos Godzillitas ahí, entonces está bastante bien. El director se divirtió muchísimo y eso también en estas cosas es muy importante, Sí, ¿no? Ujú. y finalmente digo, la película es para ver monstruos gigantescos peleando y eso nos entrega y las batallas son realmente Prodigiosas. inolvidables, ¿no? Son Sí, prodigiosas. exactamente, sí. Entonces, es una película que valió mucho la pena ver, ¿no? Así es. Y bueno, pues a mí, por ejemplo, en lo personal me gustó mucho Mother, Madre de Darren Aronofsky, una película muy personal que eso choca a ratos, pero sin Seguro. duda me parece una película bien interesante, ¿no? Una película que prácticamente se debe como un homenaje a la vida de Rosemary, Ujú. una película que este año va a cumplir 50 años y que pues está calando mucho por ahorita la corrección política que hay y por Así esa es. casa de brujas que hay y por muchas circunstancias, pero Madre, por todas esas circunstancias me parece que es una película totalmente fuera de lugar porque es una película que no puedo concebir cómo es que la apoyó una major, Así es. una productora grande y que nos entregaron una película tan personal y tan violenta hacia la mujer finalmente, ¿no? En Exactamente, un sí. momento Ujú. histórico en el Actual. que Ujú. ya prácticamente no se puede, ahora sí que golpear a una mujer ni con el pétalo de una rosa, ¿no? No, y es un director que incómodo siempre ha sido, ¿no? O sea, siempre ha generado unas películas muy personales y bueno, lo más destacado siempre son unas tremendas actuaciones, ¿no? A mí Jennifer la verdad no es como que no soy muy fan, pero pues siempre las lleva a un nivel de proyección extraordinarias, ¿no? Y esto no es ninguna excepción, Mother, ¿no? Hay otras cuestiones ahí, como cuestiones de culpa y una serie de cosas, pero pues esas ya son sus filmes, o sea, Ajá. todas sus películas tienen estas constantes y pues esta no va a ser de ninguna forma la excepción. Si no les gustó las películas anteriores de Aronofsky, esta tampoco les va a gustar. Pero es de esas películas que hay que ver, o sea, son esos directores que siempre está uno pendiente de qué está produciendo, ¿no? Ujú. Y pues bueno, digo por allá, tal vez habrá que mencionar Split como una película interesante de M. Night Shyamalan, un director que también tiene muchos detractores y muchos seguidores. En lo personal a mí me gustan mucho sus películas, no todas, pero Ujú. sí, Pues por lo me- menos ha sido la mejor últimamente, ¿no? sí, sí, Ujú, no, sí, ujú, por supuesto. ujú. Y es una película muy interesante porque pues continúa con ese esfuerzo que comenzó con Unbreakable, Así es. que es hacer pues prácticamente, por decirlo de alguna manera, cine de superhéroes, sin hacer cine de superhéroes. Ujú. Y eso implica ideas y guiones muy originales, muy capaces. Y esta película de Split es un gran esfuerzo Ujú. entregarnos esta película que nos habla de un personaje ahí que para evitar hay un problema que tiene de abuso en la infancia, Ujú. para tratar de olvidarlo, pues desarrolla 24 personalidades, ¿no? Así es. Y estas 24 personalidades, pues son algo muy complejo para desarrollar en una película. Sí, personajes en conflicto, además, ¿no? Ajá. Ujú, ujú. Y este personaje, pues bueno, finalmente uno de esas 24 personalidades es una entidad con una fuerza sobrenatural. Ujú. Y para que eso lo desarrolle Shyamalan dentro de la película es realmente pues prácticamente heroico, ¿no? Sí, Que sí, pueda exactamente. hacerlo Ujú. sin romper esa barrera o esa necesidad por llegar a lo extraordinario, ¿no? Es decir, toda Ujú. la película se desarrolla dentro de un ecosistema normal Sí, exactamente, sí. y eso es realmente muy Muy extraordinario, logrado ¿no? y además, bueno, una vez más, pues la actuación de McCoy para interpretar estas docenas de personajes, pues es realmente muy destacada, muy cuidada toda la producción y demás. Si hiciera una película así Shyamalan cada 5 años, pues estaríamos del otro lado, ¿no? Pero hemos visto otras cosas que no son. Y bueno, salvo tu mejor opinión, pues también está Jeepers Creepers 3. Jeepers Creepers.
Y bueno, ahí sí es extremadamente complicado comentar la película porque, pues de entrada, la producción fue dolorosísima, ¿no? O sea, incluso involucraba cuestiones legales y hubo muchos, muchos problemas. Lo primero que hay que decir es que tenemos un mucha suerte de contar con esa película, ¿no? Porque realmente fue una película que tuvo un historial dificilísimo, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues es un proyecto de Sci-Fi Channel, entonces tiene una serie como de limitantes, o bueno, a mí me pareció encontrar una serie de limitantes que es justamente la televisión, ¿no? Las demandas que tiene la televisión, el formato de televisión. Hay dos cosas ahí como que se me hicieron un poquito pues difíciles de ver. Una de ellas fue el abandono prácticamente total de los efectos físicos, ¿no? O sea, abundan los efectos digitales, ¿no? No es que en las demás películas no hubiera, pero eran mucho más sutiles, ¿no? Había un claroscuro ahí, un uso de la luz muy importante en las primeras dos películas. Obviamente pues fue una producción mucho más pequeña, yo creo que es la producción más económica que se ha hecho de las tres películas. Y otro aspecto que a mí esto, insisto yo, es muy personal para mí, ya que lo mencionó Mauricio con Shyamalan, que hay, siempre había una especie de ambigüedad en cuanto a si este monstruo era un ser mágico o era un monstruo como tal, ¿no? O si era algo por encima del humano, ¿no? Y en el caso de Jeepers Creepers es netamente mágico, ¿no? Es como una especie de duende, ¿no? Como si fuera un duende o fuera un hada o una criatura del bosque, pero mágica, ¿no? O sea, ahí ya es abiertamente mágico. Eso también se me hizo me hizo un poquito de ruido, ¿no? Pero realmente fuera de eso, fuera de esas nimiedades, si ustedes quieren verlo, pues también está llena de unos momentos que fue como de lo mejor del cine de horror, pese a todas estas cuestiones. Hay unos momentos realmente fascinantes en esa película, ¿no? Pero lo dejan a uno siempre pensando como si hubiera podido haber sido mejor, ¿no? Y la otra cuestión es un final abierto, ¿no? Que también que no haya sido secuela de la segunda película, sino que sea una especie como de película que sucede en medio de las dos. Deja abierta como la posibilidad de una cuarta parte, pero pues sí nos hubiera gustado. Bueno, a mí en la persona me hubiera gustado muchísimo ahondar más en los misterios de las primeras dos películas que tratar de crear algo en medio de ambas, ¿no? Bueno, esa es una opinión muy personal, ¿no? Digo, hay que mencionar que esta película sin duda es prácticamente un milagro que exista porque está dirigida por Albert de Salvo, un director que desde su primera película está siendo prácticamente perseguido más intensamente en esta época, porque tuvo ahí un problema de abuso con uno de los protagonistas de su primera película que se llamó Clone House, ¿no? Entonces, bueno, ya digamos que ya todo se había arreglado con la ley, pero pues ahorita de nuevo siguen ahí las intenciones obscuras del linchamiento prácticamente, y internet. Ajá. Que parece que eso ya se ha vuelto su impronta, ¿no? Sí. Y esta película, pues bueno, prácticamente estuvo casi a punto de no salir, ¿no? Entonces que existe es un milagro, y a pesar de todas las cuestiones de producción que tuvo, y que sí, es una película de bajo presupuesto, a mí por el contrario me parece extraordinaria la fotografía. Yo tenía años, si no es que décadas, de ver de no ver una película de terror que contara con un trabajo visual tan peculiar. Es una película que se desarrolla prácticamente toda durante el ocaso del día, sí, en el atardecer. Entonces, sí, eso dura unas horas, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, digo, a pesar de que, como bien dices, las otras dos prácticamente se desarrollan en claroscuros o prácticamente durante la noche, esta se desarrolla durante el atardecer, y es un atardecer bellísimo el que es fotografiado en esta película, ¿no? Y eso también le permite a Salvo filmar secuencias de intensidad dramática que casi no se dan en el cine de horror, ¿no? Entonces, visualmente a mí la película me pareció realmente destacada, extraordinaria, ¿no? Y bueno, si bien creo que no es la mejor de la trilogía, así es. sí
nunca se me va a olvidar la fotografía de esta película, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta las circunstancias en las que es estrenada esta película. En Estados Unidos, si se dieron 2 funciones en cines, fueron muchas. Acá tuvimos la fortuna de tenerla pues, unas 3 semanas en la cartelera comercial. En ¿no? cine, además. En cine. Sí. Ajá. Entonces, bueno, pues haberla visto en cine es realmente... Sí, un pues, filme lujo, ¿no? completa, total y absolutamente valiente, ¿no? Totalmente valiente. Y bueno, pues nos deja con la expectativa de qué va a suceder ahora, ¿no? Pues bueno, creo que eso es más o menos lo que nos pareció De cine. destacable durante el año pasado en cine. Y pues ahora queremos hablar pues brevemente un poco de cómic. No sé, ¿tú qué pudiste ver de cómic? Pues yo vi de horror un poco, o grotesco que te haya parecido interesante. Sí, realmente, digo, ha cambiado mucho la forma en la que se consume el cómic en México, ¿no? Sobre todo por las crisis, ¿no? Y bueno, pues estamos en una época en la cual cada vez es más raro el tiempo y más escaso, ¿no? Sí. Para encontrar, por ejemplo, tiempo para ver las 2 horas y media de Blade Runner, pues fue prácticamente dedicarle el día, ¿no? Y en mi caso, pues sí, prácticamente no revisé cómic. Pues Providence, ¿no? Para mí, bueno, fue el año de Providence, ¿no? Sobre todo porque estamos acercándonos cada vez más al momento en el cual va a dejar de realizar cómic Alan Moore, ¿no? Digo, es absolutamente inevitable. Y pues eso le da un valor inmenso a esta obra, ¿no? Porque pues cada trabajo que está haciendo ahora se siente como un testamento, ¿no? Y bueno, pues Providence para mí fue como de lo más destacado, ¿no? Sí, pues Providence fue un proyecto que Moore comenzó a publicar desde el 2015, fueron 12 números. El último se publicó en marzo del 2017. Y originalmente se iban a publicar mes con mes, pero pues bueno, estamos hablando de una obra que quienes tuvieron ocasión de leerla se encontraron con una obra pues, muy, muy compleja, con guiones realmente complejos y además que contaban al final con un, pues no apéndice precisamente, pero sí un texto en prosa que reforzaba parte de lo que se había visto en las páginas anteriores de cada número, ¿no? Entonces, esto obviamente pues, requirió de un trabajo muy elaborado, muy laborioso, tanto de parte de Alan Moore como de parte del dibujante Jason Burrows, ¿no? Pero sí, pues se trató de el último escalón que estaba realizando desde hace ya varios años Alan Moore bueno, respecto a la obra de Lovecraft, y pues se trató de una especie de pues de paseo de parte de Moore por Providence, el lugar en el que nace H.P. Lovecraft, y pues a través de un personaje ficticio, de un periodista ficticio que crea Moore, se realiza una especie de paseo geográfico por Providence, algo parecido a lo que hizo Alan Moore hace casi 20 años, bueno, más de 20 años, no, hace 20 años con From Hell, nada más que ahora lo hace en Providence, y a partir de este paseo que hace, pues trata de encontrar, o no trata de encontrar, como que va marcando los sitios en los que Lovecraft basó mucho de su ficción, para a partir de esto también elucubrar sobre los procesos creativos de Lovecraft, pero también sobre los procesos químicos tal vez de Lovecraft, y tratar de analizar un poco de qué podrían significar todas esas enseñanzas que Lovecraft nos dio a través de su ficción, ¿no? Claro, sí. Entonces se crea ahí una metaficción bien interesante que nos arrojó, pues sin duda, una joya tanto para la investigación Lovecraftiana como para la obra bibliográfica de Moore, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sin duda tal vez sea como que el cómic del año. Sí, exacto. Pero sí hay otros cómics. No sé, comentábamos que se presentó aquí en México finalmente Uzumaki. Así es, sí. Y bueno, pues fue un rescate. Digo, no he tenido yo personalmente la oportunidad de revisar la edición, pero pues siempre es un evento, ¿no? O sea, sí. Cualquier cosa que se realice de Junjito, y más aquí en América Latina, pues es realmente loable, ¿no? Y sobre todo esta obra tan importante, ¿no? Como Uzumaki, ¿no? Es prácticamente donde por primera vez Junjito se expresa al 100%, donde es llevado a sus límites. Incluso personalmente él tuvo unas situaciones ahí
con esta novela. Era como una época en la cual estaba haciendo esta transición entre ser un pequeño mangaka a ser un gran artista. Y bueno, pues, pues es recibir a Junji Ito pues, con los brazos abiertos en este país que está tan aferrado y tan enamorado del horror, justamente, Sí. ¿no? Sí, sí, tener realmente el primer volumen de Uzumaki en 2017, pues digamos que sí fue algo que llegó tarde, como ya nos estamos acostumbrando aquí prácticamente a muchas cosas, claro. pero que llegara ya es algo muy importante, ¿no? Lo publicó Panini. Y pues bueno, ya en sí del cómic en general, yo al menos leí varios cómics de horror producidos en Estados Unidos también, pero de lo más rescatable me pareció que está uno que se llama Redneck, que es publicado por Image, lo escribe Danny Cates y lo dibuja Lisandro Sterren, y pues digamos que es un cómic más sobre vampiros, ¿no? Pero es una visión interesante en la que pues aquí una familia de vampiros está ya establecida ahí al sur de los Estados Unidos. Han tratado de vivir sin meterse en problemas, se alimentan de sangre de vacas, tienen su establo y de él se alimentan, es decir, ya no se meten en problemas con el resto de humanos, pero digamos que ahí hay una pugna ya de siglos prácticamente, de ellos con otra familia, ¿no? Y la otra familia que es de humanos, digamos que es la mala onda, ¿no? Entonces, en el presente, digamos que se encuentran, claro, deciden reavivar esa pugna y pues además de que se dan los puñetazos, se dan los desgarres en los cuellos, ¿no? Entonces, es una historia bien interesante porque es como que es ese acercamiento al vampiro que hace 30 años hicieron Catherine Bigelow y Eric Red en Near Dark, esta película que rompió esquemas y que desafortunadamente pues muy pocos decidieron como que seguir esa apreciación de los vampiros, ¿no? Sí, es como uno de los, yo creo que es el género actualmente dentro del horror pues más difícil, ¿no? O sea, porque está lleno de lugares comunes los vampiros, ¿no? Y pues siempre cualquier aporte original al respecto pues es fundamental, ¿no? Sí, y bueno, otro cómic, si bien no es un cómic de horror, es un thriller, pero un thriller ahí muy oscuro, muy grotesco. Se trató este cómic de The Assignment, que curiosamente también existe una película que lleva el mismo título, es una película de gran estudio, de una producción importante, protagonizada por Sigourney Weaver y por Michelle Rodríguez, y se trata de una película y de un cómic dirigido y escritos por Walter Hill. Walter Hill, estamos hablando de uno de los grandes directores de los años 70, director de Los Guerreros, director de 48 Horas, productor de Alien, uno de los, digamos, de los estetas del thriller de los años 80 y 90, y pues prácticamente ahorita es un director olvidado, ¿no? Se fue a hacer cómic desde hace algunos años a Francia. Allá presentó un cómic que se llamó The Triggerman, lo realizó junto con el guionista Mads y con el dibujante Jeff, y ahora con ellos también realizó la adaptación de este cómic, que curiosamente también llegó a algunas librerías en su versión española, pero la película nunca llegó. Entonces, bueno, si tienen chance de leer este cómic, ya sea en su versión inglesa o en su versión española, consíganlo, es una historia bien interesante, para no variar, como le gusta mucho a Walter Hill, de venganzas, ¿no? En este caso la venganza es de un matón que tuvo el infortunio de caer en manos de un cirujano que pues cobró venganza de no haber defendido a su hermano y que muriera. Y pues este cirujano decide vengarse de este matón haciéndole una operación de cambio de sexo, ¿no? Pero pues obviamente el matón ni la quería ni se entera hasta que despierta, y pues despierta, digamos, con la ausencia de un miembro, pero con unas medidas que él no tenía, ¿no? Exactamente. Cuando quedó dormido, ¿no? Sí, no, y una vez más, pues se trata de un material totalmente que pareciera fuera de lugar en estas épocas, ¿no? Exactamente. Y así debe ser, digo, pues siempre hay que llevar las cosas a sus límites, ¿no? Y pues Walter Hill, que ha sido un director de thrillers muy interesantes durante 40 años, pues decidió hacer este thriller que no le fue bien en taquilla,
No le fue bien en taquilla porque obviamente a la crítica le pareció un thriller de mal gusto, ¿no? Y ridículo. Lo que pasa es que es un thriller con pantalones y pues eso ahora le parece ridículo a la crítica. Entonces, bueno, si tienen ocasión de conseguirse el cómic o conseguirse la película, vean cualquiera de los dos y se encontrarán con buenas historias. Algo que ya casi no sucede en el cine estadounidense. Así es. Y bueno, pues ahí falta algún... No, ya terminamos, digamos, Básicamente. con esto, con un poco con el resumen del Del año. 2017. Ujú. Y bueno, pues justamente cerrando 2017, si no recuerdo mal, el 28 de diciembre, hablando ya dentro del cómic, pues cumplió 50 años, medio siglo, ni más ni menos que uno de los artistas que más indefinibles, me parece a mí, norteamericanos, ¿no? Más sui generis, más propios. Yo creo que es muy difícil encontrar otro, es casi un extraterrestre esta persona, ¿no? Se llama Chris Ware, ¿no? Curiosamente creo, digo, por lo menos es mi impresión, creo que en México no es tan conocido, ¿no? Chris Ware, no. Por ejemplo, Colombia, España, por poner algunos ejemplos, pues es un artista de reverencia total, ¿no? Se encuentra sus libros fácilmente en las librerías normales, ¿no? Ni siquiera las librerías especializadas. Y y bueno, en el caso de Chris Ware, si no recuerdo mal, es de Omaha, ¿no? O sea, es de una región de Estados Unidos que no destaca de ningún modo por su cosmopolitez, ¿no? O sea, es prácticamente un pueblito gringo. Pues es casi un autista, ¿no? Sí. O sea, es un personaje que mucha gente a veces llega a pensar que él hace sus cómics por computadora, ¿no? Y lo que pasa es que él utiliza cada uno de los espacios de la hoja para describir sus historias, y sus historias son, por ponerlo en términos sencillos, son una especie como de taxidermia, ¿no? De los instantes, o sea, puede tardar varias páginas en describir un solo momento que está sucediendo en sus historias. Digo, ahorita tenemos como ejemplo esta novela que es como de las primeras que lo destacan, que se llama Jimmy Corrigan, el niño más brillante del mundo. Y bueno, pues trata de todo menos de eso, ¿no? O sea, el personaje es una persona de las más mundanas que creo que ha dado la historia del cómic. Prácticamente no sucede nada en este cómic. Bueno, eso es debatible. Pero... Eso es debatible, por supuesto, ¿no? Pero, digo, vamos a mostrarlo muy sencillamente. Tiene cerca de 400 páginas esta novela gráfica. Y bueno, pues, como podrán ver, está llena de una cantidad extrema de cuadritos, ¿no? Cada momento tiene unos paralelismos que se expanden en todas direcciones, ¿no? Una de las cosas que suceden, ¿no? En este cómic es que el personaje conoce a su padre, ¿no? A su padre real, y lo decepciona completamente, ¿no? Porque él lo imaginaba de otra forma, ¿no? Y todo esto, toda esta fantasía proviene de sus lecturas cuando es niño, ¿no? Que tiene estas lecturas de fantasía, de ciencia ficción. Así que se ha creado una especie como de alter ego, ¿no? Y este alter ego pues está viviendo una serie de aventuras maravillosas, y en la vida real pues es prácticamente una quietud, ¿no? Y bueno, pues este cómic en particular ya tenía desarrollado un lenguaje muy propio, pero pues podemos irnos a los orígenes, ¿no? Creo que su primer cómic se llama Kimby, ¿no? El primer cómic importante es Kimby el gato, y es un homenaje a Félix el gato, ¿no? A todas estas historias en blanco y negro, ¿no? Estas pequeñas historietitas. Y él justamente lo que hace es tratar como la página, en este cómic en particular de Kimby, lo trata como si fuera unos fotogramas pegados, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a desarrollar justamente esta simultaneidad de eventos y de historias. Y bueno, pues él estaba relegado prácticamente a la prensa universitaria, ¿no? Regional. Tenía, si no recuerdo, digo, tal vez tú sí recuerdas si es exactamente, si era un cómic o era o era texto o era literatura, que se llamaba Tom de Farland.
McFarlane. Ajá, sí, exactamente. Floyd Farland. Floyd Farland, sí, exactamente. Ajá. Sí, que era... Lo que pasa es que, como mencionas, Chris Ware publicó así desperdigadamente, ¿no? Sí, Desde principios de los 80s, me parece. sí, Entonces, hizo como que varias series. sí, La primera que recopilan es Floyd Farland, sí, que de hecho la recopilan para una editorial que se llama Eclipse, así es. donde se publicaron cosas importantísimas como Miracle Man, entre otras cosas. Y es la primera recopilación que existe de su obra. Y es cómic, ¿verdad? Es un cómic, pero bueno, sí, es una tira, después la Sí. recopilan y ya se arma un cómic. Y pues pasan los años y Chris Ware decide que Destruirla. destruirla, Por eso es como que da un yo no poquito de tenía, vergüenza, yo no ¿no? tenía del todo la certeza, porque Sí. se ha dedicado con su minuciosidad, que lo conocemos, a destruir cualquier vestigio de este cómic. Si lo ven, ¿no? Ustedes que están por allá, si lo llegan a ver, cómprenlo o algo, porque realmente Chris Ware ha hecho una auténtica cacería Sí, cacería. por destruir todo ese primer cómic, porque lo considera novato, lo considera mal hecho. Imagínense que un genio de este nivel, revisando sus primeros trabajos, pues, en fin, ¿no? Ha tenido esa cuestión. Y quien le da por primera vez este empujón hacia el cómic, digamos ya de grandes ligas, pues es Art Spiegelman, ¿no? Ajá. Que El prácticamente... autor de Mouse. Sí, el autor de Mouse, que prácticamente pues lo descubre, ¿no? Así lo va rescatando. Y yo no me imagino la tremenda impresión de Art Spiegelman cuando empieza a conocer sus trabajos ya más personales y el impulso que ha tenido porque regularmente sus cómics ganan premios que están fuera de la liga de la historieta, ¿no? O sea, digo, Jimmy Corrigan, está Rusty, Rusty the Mouse. bueno, está No, Rusty, Kimby the Mouse, perdón. Kimmy the Mouse, Rusty, que es Rusty Brown. Rusty Brown. Rusty Brown, que también es un personaje bastante mundano. Y Buildings, ¿no? Buildings, que es de lo último que ha hecho, que justamente es una historia como de muchos vecinos dentro de un mismo edificio. Y bueno, fuera de todas estas compilaciones, él realiza unas especies como de compendios, ¿no? Que se llaman Acme Novelty. Y bueno, pues son realmente indescriptibles totalmente. Sí. Tiene historias de ciencia ficción, ¿no? Tiene historias muy personales, muy poquitas cosas como de superhéroes. Digo, uno de los personajes más memorables es como Superman, ¿no? Que él se autodibuja, o sea, ves claramente que es Chris Ware y es un Superman pues totalmente deprimente, ¿no? O sea, pues tiene los poderes y todo, pero esto lo hizo en un anual, ¿no? Creo que fue el anual de Acme Novelty, que además es un libro inmenso, ¿no? Así grandísimo, pasta dura además. Y absolutamente todas las páginas, creo que son como unas 120, están utilizadas hasta el más pequeño espacio está utilizado, salvo una página en particular de este personaje muy similar a Superman, donde debido a la entropía se queda solo en el universo, ¿no? Entonces el libro es así enorme y el personaje está chiquitito ahí, completamente vacío, ¿no? Y extraordinario totalmente. Sí, creo que ahorita lo que comenta Sergio de esa minuciosidad que hay en su trabajo es pues prácticamente lo que define a Chris Ware, ¿no? Chris Ware es una de esas personalidades artísticas muy peculiares, muy aisladas, que se parecen mucho a esa generación de autores, ¿no? Que comenzaron a surgir con Robert Crumb y que continuaron con el mismo Chris Ware, con Daniel Clowes, el creador de Egg Ball, de Ghost World, con Charles Burns, el creador de Black Hole, ¿no? Es una generación de autores muy aislados que si bien son amigos, tienen amistades, trabajan muy por su lado y eso se refleja en el trabajo de Chris Ware, ¿no? Un trabajo que realmente, como bien dice Sergio, pareciera que está hecho por ordenador, pero no, sí. Todo está hecho a mano, ¿no? Si bien lo que sí utiliza Chris Ware son herramientas de tanto de dibujo técnico como de diseño, ¿no? Es decir, regletas, compases, pero todo lo hace a mano. Y esto se refleja en un trabajo en el que
cada línea, pues digamos que se puede traducir como una herramienta para hacer de Ware uno de los grandes cronistas de su tiempo, ¿no? Ujú. Porque todo está utilizado para traducir de mejor manera en el papel todos esos recuerdos que él quiere llevar a la narrativa como parte de una ficción, ¿no? Porque finalmente todas las historias que él está construyendo se deben en gran medida a sus vivencias y a sus recuerdos, ¿no? Y esto habla precisamente de esas historias en las cuales pareciera que no está pasando nada, porque se trata finalmente de historias de individuos comunes y corrientes, o sea, individuos comunes y corrientes que no hacen nada, pero que hacen mucho a la vez, porque Claro. finalmente Sí, es su vida. Una vida interior. Entonces, y la manera en que lo está traduciendo Ware en dibujos lo convierte en algo extraordinario. Si bien puede estar hablando de algo nimio, de algo que no aporta nada, al hacerlo con su obra se está convirtiendo en una obra maestra, y no es exageración. Él le da una dimensión totalmente distinta, en la que, si bien, como dice Sergio, se puede llevar muchas páginas para hablar de un momento en el cual tomó, por decir, agua, se puede llevar varias páginas, en una o dos páginas también nos puede estar entregando la narración de varios momentos, y que están hablando no solamente del presente, sino que están hablando del pasado, del presente y del futuro, y en viñetas que están interconectadas a través de distintos esquemas y de distintas maneras de narrar, que han convertido a Chris Ware no solamente en un gran narrador, sino también en un gran arquitecto de la narrativa en historieta. Así es. Chris Ware ha creado nuevas maneras de narrar en historieta, ¿no? A mí me parece que Chris Ware está al nivel, en cuanto a experimentación narrativa, está al nivel de Grant Morrison, en cuanto a que Grant Morrison ha sabido romper el esquema y estar hablando tanto con el lector como consigo mismo dentro de la viñeta, y estar hablando en distintos momentos temporales, ¿no? Eso también lo hace Chris Ware, y de manera impresionante, porque aquí estamos hablando de que él escribe y dibuja. Es como un gran artista de la simultaneidad, sí, ¿no? Todo lo que está pasando. Sí, y todo eso además lo ha llevado a experimentar también con el formato. Ya decía, ya mencionaba Sergio que el gran salto de Chris Ware se da cuando se encuentra con Art Spiegelman, y hay que tener presente que Art Spiegelman, junto con su esposa, que dirigían la importantísima revista Row, que le dio cabida a muchos autores independientes en los años 80. Esta revista también fue muy importante en cuanto al formato, porque cada uno de sus números fue distinto, es decir, no tuvieron una uniformidad, sino que todos fueron distintos, y esto le llevó a Chris Ware a darse cuenta de que se podía jugar con el formato de muchas maneras, o de que el formato más bien podía adaptarse a las necesidades narrativas que tenían. Yo recuerdo que eso me lo encontré con Alberto Brecha, que él dijo que él no escogía un estilo para cada historia, sino que la historia le decía qué estilo crear, ¿no? Exactamente. Y eso también me parece que lo hace Chris Ware, ¿no? Él crea un estilo para cada historia. Entonces, mencionabas el Buildings, que es, por ejemplo, es una caja que la abres y te encuentras con otras cajas y con distintos libros. No, invita al lector a que recortes el cómic y que empieces a hacer tus... Obviamente no vas a hacerlo, ¿no? Pero pues es extraordinario cómo él trata de empujar a los límites todo el formato, ¿no? Sí, entonces con Chris Ware nos ha permitido romper el esquema de la historieta y de la narrativa en general, y pues nos ha dado la oportunidad de entender las historias prácticamente de manera viva, ¿no? Porque él nos pide que rompamos el esquema junto con él, y entonces a partir de eso pues nuestro cerebro puede abrirse a otros panoramas y entender de una manera más amplia las historias, ¿no? Y eso pues se refleja y nos abre un panorama inesperado. Sí, lo que podamos aportar con este pequeño video sobre el interés de Chris Ware en México, pues sería realmente para nosotros un gran logro, ¿no? Y sobre todo, digo, un poquito cerrando esta parte de Chris Ware, pues un comentario, si no recuerdo, creo que fue de David Evers,
que dijo que para toda la generación a la cual pertenece Chris Ware, les dejaba la impresión de que habían hecho muy poco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los dejaba la impresión de que no habían hecho hasta el límite o no habían ido más allá de lo que podían decir y que se quedaron pues a medias, ¿no? Y bueno, pues también digo, una de las características más importantes es que es muy difícil saber qué va a hacer después, ¿no? O sea, tiene como tantos intereses, pero al mismo tiempo son como muy consecuentes. Digo, y unas cosas que más recuerdo como de ejemplo es este cartel que hizo para una película, creo que indonesia, ¿no? Que se llama, Sí, la de... Tommy, el tío Tom Bobbins, algo así. Era una película Y sus desafortunada. múltiples. Nunca hemos tenido una respuesta de por qué le interesó hacer. Él personalmente fue a querer hacer ese cartel. Y es una de las películas pues, que tuvo cierto interés justamente por el cartel. Pero realmente no hay... Ahí sí no pasa absolutamente nada en esa película. Bueno, hay que tener presente que esta película, que ahorita se me ve el nombre, Sí. fue en el año que salió fue la ganadora de la Palma de Oro. Es del director Apichatpong Weerasethakul, un director muy respetado. A mí en lo personal me parece una tomadura de pelo. Pero bueno, esa película fue importante en su momento, a pesar de que es una película Y al revés, ¿no? O sea, le encargan, creo que la portada de Fortune 500, de la revista Fortune, y el trabajo de Chris Ware que él presentó fue tan incómodo que permanece censurado, ¿no? O sea, se conocen algunas descripciones y realmente fue una portada muy incómoda y pues la prueba es que no está, ¿no? Y finalmente pues es como de los poquitos artistas de cómic que yo sepa que incursionan en el mural también, ¿no? Tiene curiosamente un mural ahí en Chicago y pues, o sea, ¿de dónde, por qué o cómo? Quién sabe, pero pues él quiso hacer un mural y pues hizo un mural ahí en esa ciudad, ¿no? Y pues es uno de los artistas más interesantes y que esperemos tenga todavía muchísimo que decir, ¿no? Sí, afortunadamente es un autista muy joven, o sea, acaba de cumplir 50 años y tiene 30 años prácticamente maravillándonos con su obra. Y pues sí es uno de esos autores que de entrada, o sea, su obra es apasionante, es maravillosa, es inigualable hasta el momento. Y sin duda creo que todo lector que se acerca por primera vez o continuamente a su obra, cuando abres las páginas de sus libros, después de maravillarte, puedes deprimirte, ¿no? Efectivamente, porque es algo a lo cual uno difícilmente llegará, pero que sin duda eso, después de la depresión, te llevará a tratar de ser algo mejor, ¿no? Algo mucho. Sí, claro. Entonces, sí, sin supuesto. duda, son de esos autores, prácticamente son autores que nos ayudan a ser mejores, ¿no? Aunque no lo buscáramos, pero sí, sin duda. No, y él en entrevistas está como muy en contra, ¿no? En ese sentido de decir, no, yo no quiero que haya reflexiones en torno a mi trabajo, yo solo estoy presentando la vida como es. Si la vida como es deprimente, pues es coincidencia, ¿no? O sea, yo lo único que quiero es hacer una disección de la experiencia, ¿no? Y pues sí, digo, hablando de disecciones y experiencias y eso, y de literatura, porque bueno, Chris Ware seguido gana premios literarios, ¿no? Para coraje de muchos escritores. Pues también tenemos un aniversario, pues para mí tremendo, ¿no? Sí. Este aniversario para mí marca como el principio de la modernidad, ¿no? En el género del horror. Es ni más ni menos que este año se cumplen 200 años de la publicación de Frankenstein, de Mary Shelley. Y ahí, bueno, pues está todo, pues, ¿no? O sea, da para hablar otra hora, ¿no? Desde la leyenda de su concepción, ¿no? Recordemos este año 1816, en Europa hubo bueno, no en Europa, sino un poquito más hacia el sur, hubo una tremenda explosión volcánica, ¿no? Entonces esta explosión llenó de cenizas el cielo y se le conoce como el Año Negro porque ese fue un año en el cual no hubo verano debido a que las cenizas eran tan espesas que prácticamente fue un eterno atardecer todo ese año, ¿no? Entonces todas las obras que se produjeron en ese tiempo pues están como impregnadas de esta extraña melancolía
Y bueno, pues en esa atmósfera, Mary Shelley, que en esa época estaba ligada, bueno, tenía una relación con el entonces casado Percy Shelley, van a la villa italiana, justamente tratando de encontrar un poco de sol, van a la villa italiana de Lord Byron. Ahí estaba también Polidori, ¿no? Que es otro autor que también es importante, pero bueno, después de lo que pasó esa noche han quedado un poquito relegados estos personajes. Y bueno, pues Percy iba, si no recuerdo mal, iba justamente con su esposa, entonces la relación era muy complicada en esos momentos. Eso es chisme, ¿no? Pero tiene que ver. Y bueno, pues la villa de Lord Byron pues era legendaria porque los excesos que se daban, ¿no? Ahí, o sea, se daban una serie de situaciones que en esa época escandalizaban, ¿no? Era la época en la cual lo victoriano era, pues, estaba en su apogeo. Y bueno, pues terminan una noche leyendo historias de fantasmas alemanas, ¿no? Un libro que se llama, creo, Fantasmagoria. Y entonces Lord Byron dice, pues se me ocurre que cada uno de nosotros escribamos una historia de terror, ¿no? Y bueno, pues fue una ocurrencia que la única que tomó en serio realmente y para suerte de todos, pues fue Mary Shelley. Muy probablemente había drogas involucradas, digo, pues hay que comentarlo, estaba muy de moda el opio. Y bueno, Lord Byron era como particularmente libertino en ese sentido. Y ahí lo que se habla es de que Mary Shelley se quedó muy impactada con todo lo que se platicó ese día y tuvo una visión, ¿no? Como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ella sí lo comenta, de un joven estudiante de medicina tratando de revivir un cadáver, ¿no? Y dice que la visión fue tan vívida, tan lúcida, que ella empezó a trabajar el tema justamente. Digo, es una época en la cual era muy común que no sobrevivieran los niños, ¿no? Los bebés, y ella justamente había tenido un embarazo pues, difícil, ¿no? Y entonces parece que todas esas cosas se combinaron, más probablemente un poco de opio, y justamente inicia... bueno, y empezaron a ver los primeros experimentos con la electricidad, ¿no? Y una de las cosas más impresionantes que se daban en los anfiteatros médicos, justamente como espectáculo, o sea, era realmente un espectáculo, era esta aplicación de electricidad a los cadáveres de los recién ejecutados, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cadáver recién ejecutado sonreía, ¿no? Y eso para la imaginación de la época era poderosísimo, ¿no? O sea, era casi atreverse a ser Dios. Y entonces, pues son 2 años, porque empieza ya tratando de que sea un pequeño cuento, pero definitivamente le da para mucho más. Y son 2 años de un desarrollo de uno de los mitos pues, pivotales, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, pues poco más de un año ahí trabajando eso. Es curioso, hace 2 años se cumplieron los 200 años de esa fabulosa velada. Así es. Y pues ahora sí que comenzamos 2018 con los 200 años ya de la publicación, ¿no? Y sí, sin duda se trata pues de uno de los momentos claves de la cultura moderna, ¿no? No solamente se trata de tal vez, de uno de los relatos de horror más importantes, sino también el que tal vez se considera el primer relato de ciencia ficción. Así es. Y una de las ideas o de los conceptos que desde entonces han sido más utilizados, más desarrollados, tanto en la literatura como en el cine, como en el cómic, nos entregó a pues una de las criaturas más icónicas del cine, ¿no? Sí, claro. Sí. El interpretado por Boris Karloff. Y pues bueno, la apreciación de una entidad hecha de pedacería humana que aparentemente no tiene ánima, no tiene alma, pues hasta el día de hoy sigue siendo uno de los dilemas pues más dramáticos e interesantes que puedan existir en la narrativa contemporánea, ¿no? Entonces, sin duda, pues este año comenzó con un onomástico bien importante. Está importantísimo. No, y además digo, hay que comentarlo también, si ustedes van directamente a la fuente, ¿no? O sea, directamente al libro,
En el caso, por ejemplo, por compararlo con el otro clásico, ¿no? Que es Drácula, Drácula ha envejecido, ¿no? Tratas de leer Drácula y es prácticamente una novela epistolar y se vuelve pues aburrida, ¿no? Un poco aburrida. Digo, en esa época pues no había otra forma de entretenerse, pero se vuelve muy aburrida y muy difícil de llevar. Y al contrario, ¿no? O sea, el caso de Frankenstein es un libro que se pudo haber escrito ayer, ¿no? Tiene una serie de estrategias narrativas que te mantienen en vilo, ¿no? Y sobre todo es muy emocional. O sea, hasta el final es uno de los mejores finales que hay en la literatura. Y hasta el final, hasta la última línea es escalofriante el texto, ¿no? Muchos académicos han especulado que Percy Shelley le metió mano al texto y que su texto en realidad la novela en realidad es de Percy y una serie de cosas. Y bueno, yo creo que es muy muy importante comentar que las últimas investigaciones han dicho que es todo lo contrario, que más bien fueron los agregados que llegó a hacer Peter Shelley, que llegó a ser Percy Shelley, los que desarreglaban la novela, ¿no? Y digo, si tienen la oportunidad, el año pasado, justamente para conmemorar este aniversario, salió una edición que es como la más depurada de la visión original basada en cartas, basada en manuscritos, basada en una serie de cosas. Y bueno, pues es una de esas lecturas que ojalá algún día podamos tener en español en México, ¿no? Ya encarrerados, pues que pudiera estar en México sería realmente fabuloso ese rescate, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que ya hemos llegado al final de este sí, podcast. Prácticamente. Porque bueno, con Frankenstein todavía faltaría hablar de su gran legado, uh-huh, que va desde el cine hasta el cine de horror contemporáneo, que le debe pues absolutamente todo, ¿no? O sea, sí, prácticamente todo ha sido una reelaboración de los Frankensteins, ¿no? Y bueno, pues eso será probablemente, o esperemos, en otra ocasión. De momento, pues vamos cerrando y bueno, pues no olviden que seguimos teniendo a la venta Aníbal 5 de Jodorowsky. Y bueno, pues... que tiene mucho de Frankenstein también. Así es, o sea, completa, total y absolutamente. Y bueno, pues sobre todo invitarlos una vez más a que conozcan Jorge Cuesta, que nos volvió a ofrecer su espacio y que estamos extremadamente agradecidos. Uh-huh. Y bueno, pues no sé si quieras agregar algo más. No, pues nada más que aquí pudieron ver obra de Alejandro Caballero, la pueden ver aquí en la Jorge Cuesta. Uh-huh. Y pues nos estaremos escuchando en la siguiente emisión de nuestro video podcast, que esperemos que nos acompañe nuevamente para discutir un poco sobre estas cosas que nos apasionan. Así es. Pues nos vemos la próxima vez. Muchas gracias a ustedes, todos y cada uno. Hasta luego. Hasta luego.